Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en el 53 conversatorio mensual de México Libertario, un espacio para discutir la libertad en México y en el mundo. Y en esta ocasión nos acompaña el muy distinguido abogado, comentarista, editorialista potosino, el doctor Osvaldo Ríos, quien nos hablará de un tema, bueno, pues que nos ocupa y nos preocupa mucho en México, que tiene que ver sobre si la 4T es una forma de un populismo desbocado, y que realmente si realmente debe de preocuparnos. El doctor Ríos, bueno, pues es un activo participante en la discusión pública y en tal sentido sus puntos de vista deben de ser observados, escuchados con mucha atención, porque sabe lo que está diciendo. Bueno, los dejamos con el doctor Ríos. Muchas gracias, Osvaldo, un privilegio tenerte por primera vez con nosotros, que esperemos que no sea la última, que vaya muchas más, porque los libertarios en México te admiramos mucho y ojalá sea el inicio de una colaboración más continuada. Adelante, estás en tu casa, doctor. Muchas gracias, querido Víctor, amigos libertarios de México Libertario, libertarios del mundo, libertarios de todos los lugares que nos están escuchando. Un saludo muy afectuoso. Acepté la amable invitación que me hizo mi amigo Víctor Becerra para poder compartir algunas reflexiones que me parecen importantes en torno a cómo podemos entender o caracterizar politológicamente lo que está ocurriendo en el país. Entonces trataré de hacer una presentación que a partir del análisis de las cosas reales que ocurren en la política mexicana pueda ir encuadrándose dentro de ciertas categorías y análisis politológicos que nos permitan comprender qué es este régimen de Andrés Manuel López Obrador y cuáles son las implicaciones políticas que pudiera tener para nuestro país en el corto, mediano y largo plazo. Esta presentación que he desarrollado, que ustedes podrán ir viendo a lo largo de esta charla, pues tiene que ver con algunas ideas que recogen planteamientos historiográficos, antropológicos, sociológicos, incluso filosóficos, que, digamos, iremos citando a partir del desarrollo de las ideas. En primer lugar, creo que para mí es muy importante decir que Andrés Manuel López Obrador es un redentor y un redentorista. Quiere decir que él se autoconcibe como una suerte de iluminado, es decir, un liderazgo político que tiene una cualidad o condición moral que le genera una condición de excepcionalidad respecto de los actores políticos con los que convive. Esta excepcionalidad no solamente es contemporánea, es una excepcionalidad que él se autoadscribe en la historia de México. Es decir, él ha construido una narrativa en la cual la historia de México ha sido todo lo que era necesario que ocurriera para que terminara alumbrando a un liderazgo como el suyo. Entonces vamos a repasar muy rápidamente algunos aspectos de esta biografía, que podríamos decir hagiografía de López Obrador. Lo primero, pues bueno, el Piedra y su fatalidad. Cuando era niño, Andrés Manuel López Obrador tenía un apodo muy singular que era muy interesante, le decían el Piedra. Este apodo se lo referían por la tosudez y la necedad para no aceptar una derrota, por ejemplo, en un juego de béisbol, difícilmente aceptar ser parte de un equipo en donde él no fuera el líder, e incluso la firme tenacidad y tosudez con la que defendía las ideas es un rasgo que lo acompaña desde niño. Le decían después, políticamente, el peje, que si ustedes saben es una derivación de la pronunciación de pez lagarto, que es una suerte como de animal muy interesante. Físicamente o antropomórficamente parece una mezcla de pez y lagarto, y la pronunciación pej lagarto, que tiene muy marcada López Obrador, hacía que le dijeran el pej. Es decir, el peje en realidad es el pez, y pareciera que es un rasgo de las aguas turbulentas y a veces turbias en las que se mueve el liderazgo de López Obrador. Hay dos biografías políticas que, digamos, marcan las concepciones primarias de López Obrador de la política. La primera biografía es un cacique autoritario jacobino de la primera mitad del siglo XX, que es Tomás Garrido Cannaval. Un liderazgo postrevolucionario de corte anticlerical
que tenía toda una serie de misticismo y parafernalia agnóstica, pero profundamente populista, donde la gente se reunía a darle la bienvenida. Alguna vez López Obrador decía que las mujeres más hermosas del pueblo, lo cito, salían en caravana a darle la bienvenida, los niños lo besaban, le besaban las manos, le colocaban flores, se reunía el pueblo para escuchar sus discursos. Nada coincidente con lo que hoy vemos en la política mexicana. Otra biografía interesante de López Obrador en Tabasco es Carlos Madrazo Becerra, es decir, un político que trató de democratizar al PRI sin éxito y que terminó sus días de manera trágica, malogrando su destino en un muy poco claro accidente de avión. Estos dos liderazgos posrevolucionarios, digamos, uno de la época de los caudillos militares fuertes y otro de los licenciados, pertenecen a la época del PRI. Esas son las dos biografías que marcan las primeras concepciones políticas de López Obrador. López Obrador es un tipo que lleva el PRI en la piel. Milita a principios de la década de los 70 y no abandonará el PRI hasta 1988. Una militancia sostenida, posterior a la masacre estudiantil del 68, posterior a la Guerra Sucia del 71, posterior a las imposiciones de gobernadores de los presidentes fuertes, posterior al podemos llamarle modelo de sustitución de importaciones de López Portillo y Echeverría, y posterior, digamos, a las crisis económicas que todos resentimos cuando éramos hijos de familia, o ya recientemente, después en la década de los 90, que obedecían a decisiones esencialmente tomadas en la presidencia de la República. López Obrador lleva el PRI en la piel, fue presidente estatal del PRI en Tabasco. La leyenda popular dice que escribió el himno, algunos han desmentido esa versión, pero su digamos, conformación y cosmogonía política tiene que ver con el nacionalismo revolucionario del PRI. Y ahí surge su cultura política y su manera de entender el ejercicio del poder. Sus referencias ideales son dos, es Benito Juárez, con quien prácticamente no tiene nada en común, excepto el concepto muy interpretable de austeridad republicana, y por otra parte contrasta con un total desapego a la legalidad y con la absoluta, digamos, distancia que tiene López Obrador de Juárez en cuanto al respeto entre poderes y al republicanismo. Esos rasgos de Juárez evidentemente no están en la conducta política del tabasqueño. Y el otro liderazgo político nacional que aparece en su biografía pues es Lázaro Cárdenas, un presidente que si bien era popular e implementó un modelo con sesgos de algún tipo socialista, incluso corporativistas, tampoco llegaba al culto a la personalidad y al populismo que ha desarrollado López Obrador. Estos dos liderazgos, digamos, también marcan su biografía ideal. Bueno, ya más recientemente, hablando de López Obrador como el político, digamos, que es líder social esencialmente, vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes en su biografía que se ha reparado poco. La primera es que a pesar de que él se va con el ingeniero Cárdenas y Muñoz Ledo a formar después de que ellos comienzan el Frente Democrático Nacional, López Obrador no pierde del todo sus relaciones en el PRI, y hay una muy particular y concreta que siempre, digamos, mantuvo un canal de comunicación constante, que es con Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, entiéndase Esteban Moctezuma, entiéndase Alfonso Durazo. Una relación que tuvo desde el principio y que no dejó hasta la muerte del malogrado candidato presidencial del PRI. Y la otra relación también interesante es la relación que construyó con Zedillo. En Tabasco quiso ser candidato a gobernador, se enfrentó a Roberto Madrazo en el 94, si no recuerdo mal, perdió la elección, alegó fraude electoral. Zedillo quiso hacer que depusiera a López Obrador la resistencia civil pacífica. López Obrador no accedió de ninguna manera, tomó pozos petroleros, convocó a un éxodo por la democracia, llegó a la Ciudad de México y quería que Zedillo hiciera renunciar a Madrazo. Madrazo, como un buen dinosaurio de la vieja clase política, se pertrechó y no permitió de ninguna manera una negociación que implicara que él dejara la gubernatura de Tabasco. En esa medida, López Obrador ve frustrada la posibilidad de inaugurar una concertación con las izquierdas y se vuelve una suerte como de liderazgo moral en deuda con Zedillo. Es decir, Zedillo le debe a López Obrador el haberse disciplinado con la decisión de no deponer a Madrazo, y se genera ahí una serie de complicidades que van a perdurar mucho tiempo.
encuentran su clímax en dos momentos. López Obrador, después de que no queda como gobernador de Tabasco, busca la dirigencia nacional del PRD y es gracias a la lucha, digamos, denunciando fraude electoral que logra vencer a liderazgos históricos de la izquierda y se impone como dirigente nacional del PRD por ahí del 96. Posteriormente se vuelve un dirigente exitoso, digamos, su fórmula de ser muy entrón, muy echado para adelante, le da buenos dividendos y logra ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México sin tener la residencia. Y viene ahí una presión política muy fuerte para que le den el registro como candidato, que logra destrabarse finalmente por, está documentado en diferentes libros, la intercepción de Ernesto Zedillo, que habilita políticamente a López Obrador como candidato a, gobierno, a jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando evidentemente no tenía la residencia para hacerlo, y sin embargo a través de la presión y pues el chantaje político, pues se lo dan, y justamente en el año 2000, cuando gana esa elección, comienza lo que hoy conocemos como los principales rasgos de López Obrador, que digamos yo repararía ya del 2000 para acá, en los momentos que ya todos ustedes saben, la torpeza política de Fox de querer desaforarlo por el desacato del mandato judicial de respetar el predio El Encino, que le hace armar a Fox de manera muy torpe, digamos, alentado por el Procurador General de la República, Macedo de la Concha, y le generan toda una parafernalia de juicio popular en la Cámara de Diputados, donde López Obrador se vuelve como un mesías acusado en un Sanedrín, y donde se le acusa de una bagatela legal y que es perseguido por el poder presidencial para evitarle llegar a la presidencia de México, y ahí surge ya el fenómeno populista, digamos. Para mí ese es el momento donde López Obrador toma conciencia de que explotando bien los tiempos, las maneras, los discursos y el usar al poder mismo con su maquinaria, su parafernalia, para autovictimizarse, que se puede volver todo lo contrario de un régimen político del que él forma parte culturalmente. Si López Obrador toda su vida es fiel semejanza de este régimen que él cuestionó y llamó de diferentes momentos la mafia del poder, los cajamanes, los machuchones, los conservadores, el PRI, es él, López Obrador, es un representante de eso, que en algún momento de su historia dice, necesito desmarcarme radicalmente de esto que soy y generar una narrativa antisistémica para poder llegar al poder. Y ahí me parece, con el desafuero, se vuelve el fenómeno populista que conocemos. La elección 2006, con todas las crisis que vemos en ese momento, cómo se le va la iniciativa privada a López Obrador para evitar que llegue, los errores que comete en la campaña, el desprecio por el debate entre los candidatos, y termina perdiendo una ventaja que era muy grande al principio en esa campaña 2006 y termina perdiendo por 0.56% esa elección. En 2012 pierde con mucha mayor claridad, pero él persiste en su señalamiento en contra de la mafia del poder, engloba a toda la clase política en un frente que le llama el PRIAN-RD, y entonces el único que era diferente en ese esquema era él, y empieza a persistir en un discurso supuestamente honesto, donde todos los ataques que le hacen, muchos fundados como el desvío de recursos públicos de Ponce, su secretario de Finanzas, o su secretario particular y luego asambleísta Bejarano recibiendo dinero, siempre son parte de una narrativa donde él es ajeno, él no está enterado, él está impoluto, él sobrevive con muy poco dinero, él no le gustan los lujos, él no viste ropa de marca, no usa vehículos lujosos, no tiene propiedades inmuebles, bla, bla, bla. Y entonces él va desmarcándose como una suerte de narrativa, digamos, muy tramposa, donde todas las críticas él las elude diciendo que hay una conjura, un complot, alguien está interesado en perjudicarlo, y todos los méritos, todas las virtudes se las autoelogia y se las autoconsagra en su propia carrera política. Él me parece que tiene la virtud, digamos, o el mérito de persistir en su relato. Es una mentira, pero es una mentira que repite y simplifica a la mínima expresión, diciendo yo soy honesto y diferente, todos los demás son corruptos y son lo mismo, y en algún momento este país tiene que entender que nos toca elegir un gobierno de izquierda, y la izquierda nunca ha gobernado y merece tener la oportunidad de demostrar que se puede gobernar mejor que los partidos y candidatos del régimen neoliberal.
Esa fue la trampa de 2012, esta fue la trampa que se repite y recrudece en 2018, y me parece que en 2018 tiene una gran ventaja, que es que tiene un gobierno corrupto, profundamente corrupto, el ineficiente en muchas medidas, el de Enrique Peña Nieto, y eso provoca una irritación social en la gente que hace que el voto de castigo al PRI termine siendo un cheque en blanco en favor de un candidato que, si algo representa bien, es al viejo PRI que había sido desplazado por el grupo de Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, etcétera, y que a través de este voto de castigo en 2018, pues como un boquete en el tiempo, pues le permite abrir un hueco y regresar al poder a los políticos que habían sido desplazados por este gobierno o los gobiernos tecnocráticos. Y entonces por eso podemos ver a Manuel Bartlett, al principio a Manuel Camacho, que ya falleció, a Porfirio Muñoz Ledo, a Ifigenia Martínez, en fin, del lado del PRI, y también, por supuesto, le permite entrar a la vieja izquierda social y sesentera del 68, como la de Pablo Gómez. También entran Amalia García, Gerardo Fernández Noroña y ya todos los bolivarianos, digamos, que son el ala más radical de la izquierda. Esta biografía política, paso ahora al siguiente punto, nos permite identificar que el liderazgo de López Obrador es de corte típicamente populista. Para plantear esta clasificación me remito a una conceptualización de César Cancino e Israel Covarrubias, que dicen, hay tres elementos para identificarlo. El primero es que la pulsión simbólicamente se construye en el pueblo, pero gracias a que se hace una simbiosis perfecta con su líder, esto desplaza a la institucionalidad existente. Es decir, el pueblo se representa en el líder y ya no hace necesarias las instituciones. El segundo, que se disipan las mediaciones institucionales entre el líder y el pueblo, y entonces el líder encuentra formas, digamos, directas de interpretación de la voluntad popular. Y entonces ahí es donde vemos mañaneras, consultas a mano alzada, consultas ilegales, ejercicios deliberativos o plebiscitarios que solo existen en la imagen o en la cabeza del López Obrador y que se presentan como encuestas válidas, etcétera. Toda esta serie de mecanismos de mediación que sustituyen a las instituciones y la legalidad. Y finalmente, el tercer elemento, pues una personalización de la política, donde el pueblo habla a través del líder y el único que tiene, digamos, la cualidad de pueblo es el líder, y todo lo que no representa o es afín a los intereses del líder es antipueblo. Por esa razón, para López Obrador, todos los partidos políticos distintos a Morena, excepto los que se someten, por supuesto, son enemigos del pueblo. Y por eso los medios de comunicación, los líderes de opinión, las redes sociales, en la medida que no se someten, son antipueblo. Es decir, son enemigos del proyecto que busca establecer el régimen del populismo en el poder. Bueno, el triunfo de López Obrador en 2018, no hay que negarlo, es un triunfo democrático, legítimo, probablemente uno de los con mayor cantidad de votantes y mayor cantidad de votos en favor de un candidato. Y sin embargo, esta cualidad democrática pues no omite que estamos en presencia de un liderazgo típicamente populista. Aquí hay 10 rasgos que nos da Enrique Krause para establecer cómo identificar o clasificar un liderazgo de corte populista, ya no un gobierno, sino un liderazgo. Y lo repaso rápidamente. El primero es que el populismo exalta al líder carismático. Segundo, el populista no usa, sino que abusa de la palabra y se apodera de ella. Esto es un rasgo fundamental del López Obrador. 3, el populismo fabrica la verdad. No existe incluso si la verdad es ostensiblemente mentira, como la que recientemente dijo de que México no encabeza la lista de mortalidad por coronavirus en América Latina, cuando todos los indicadores de la Organización Mundial de la Salud así lo demuestran. La 4, el populista usa de modo discrecional los fondos públicos. Hemos visto que la ley de austeridad republicana desmanteló el entramado de programas sociales y creó un programa de transferencia económica directa que establece un mecanismo de control político de grupos vulnerables. 5, el populista reparte directamente la riqueza, queda claro a través de transferencias. 6, el populista alienta el odio de clases, claro, porque necesita estar en campaña permanente. 7, el populista moviliza permanentemente a los grupos sociales.
Es decir, las giras presidenciales son un ensayo de movilización de los grupos que están bajo el control del partido en el poder. 8, el populismo fustiga el enemigo exterior. En este caso, el enemigo exterior no han sido los Estados Unidos, porque estamos en un momento delicado de la política exterior respecto al gobierno de Trump, pero el enemigo exterior ha sido el neoliberalismo y los organismos financieros internacionales. Por eso el presidente es reacio a aceptar indicaciones de política macroeconómica de organismos y financieros mundiales, pero también a implementar medidas elementales de sentido común y economía básica, como no gastar en obras que están ostensiblemente fallidas, como Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya, y aferrarse a enfrentar la crisis de coronavirus con cero recursos públicos y dejar que el sistema productivo colapse, ¿no? El 9, el populismo desprecia el orden legal. Ahí está la prueba de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, una consulta ilegal, totalmente arbitraria, que sirve de base para cancelar una obra que era estratégica en el desarrollo del país. Y la 10, el populismo domina y domestica las instituciones de la libertad y la democracia. Es decir, el populismo necesita que se desmantelen las instituciones que le hacen contrapeso. En México, ustedes lo saben, a partir de los 90, con el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego los organismos, la autonomía del Banco de México, y luego los organismos técnicos que controlan la política estratégica del desarrollo nacional, como el Instituto de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, etcétera, pues tienen una condición de autonomía que sirve de límite al ejercicio del poder público. El INAI, por ejemplo, es otro, y que estos límites le estorban al liderazgo populista y busca desmantelarlos, además de, por supuesto, socavar y aniquilar a los otros poderes, a los cuales captura y trata de imponerles sus propias posiciones para que no le generen ningún problema. Y bueno, ya me encabezo hacia el final de la charla con cómo acreditar que este populismo o este régimen populista que encabeza López Obrador es de corte autoritario y cómo pone en peligro las libertades. Y con esto concluiría. Bien, una regresión autoritaria tendría, me parece, 4 elementos. Esta caracterización la construí a partir de lo que refiere Ziblatt y Levitsky en su célebre libro de Cómo mueren las democracias, que a partir de unos ensayos de Juan Linz establece alguna caracterización de cómo identificar a un líder que llega al poder a través de las reglas de la democracia, pero que ya en el poder se dedica a desmantelar las reglas que le permitieron llegar para perpetuar una manera de hacer política que no es democrática, sino autoritaria. Entonces, la primera característica de una regresión autoritaria es: hay un rechazo o débil aceptación de las reglas del juego democrático. Es decir, López Obrador jugó 2 veces la gubernatura de Tabasco, en las 2 alegó lo mismo, fraude electoral. Jugó la elección de jefe de gobierno en el año 2000, la ganó con relativa claridad, y ahí aceptó el resultado electoral, no dijo absolutamente nada. Sus adversarios salieron a reconocer la derrota y no hubo mayor problema. En 2006, una elección absolutamente crispada, la elección presidencial llegó al límite de que el candidato presidencial López Obrador tomó reforma, recuerdan, y puso en jaque las instituciones, desconoció a la autoridad electoral, le puso un fraude de magnitudes fantásticas que luego no pudo acreditar ante los tribunales, se autoungió como presidente legítimo y desconoció a Felipe Calderón como presidente de la República. Tampoco aceptó el resultado, dijo que había fraude electoral. En 2012, aunque pierde con una diferencia de votos considerable, casi 10 puntos, si no recuerdo mal, alega fraude electoral, que le han robado la presidencia de la República, esta vez Televisa, confabulada con el PRI, etcétera, y alega lo mismo y no reconoce el resultado y pide que Peña no asuma la presidencia de México. En 2018 gana, esta vez abrumadoramente, y entonces no hace ningún reconocimiento a la autoridad electoral, pero no alega fraude y se arroga una legitimidad política propia del pueblo que no permitió el fraude. Es decir, es un tipo que jamás aceptó las reglas de la democracia, que no reconoce la construcción de las instituciones de la democracia. Este INE, él lo ve como una institución de ellos, del viejo régimen, no de él, y tratará, como lo hizo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de capturarlo y ponerlo al servicio de la Cuarta Transformación.
La segunda característica de una regresión autoritaria, niega la legitimidad política del adversario. La política es el arte de construir acuerdos en la diferencia. Evidentemente, cuando uno no le reconoce al otro la cualidad de interlocución política o la virtud cívica mínima para poder dialogar y el diálogo se torna imposible, no existe la política. López Obrador todos los días descalifica a sus adversarios, a sus opositores, a quienes discrepan de sus ideas, a los medios de comunicación y los coloca en la cualidad de no interlocutores. En ese diálogo imposible solo hay dos posibilidades: la imposición total de un modelo político y de corte populista y autoritario, y la exclusión de todos los demás, jugando la política al ganar todo o perder todo. La tercera característica, pues es que hay una tolerancia o fomento de la violencia. Las expresiones "el narco es pueblo", "agarren cuando se pueda porque no es robo", cuando el pueblo toma lo que no debe porque no tiene, "no estamos aquí para perseguir capos", el hecho de postrar al ejército que no va a perseguir al pueblo, etcétera, etcétera, son pues un debilitamiento inducido del Estado de Derecho que coloca al gobierno en una postración política y un enaltecimiento de viejas fórmulas políticas de violencia. Por ejemplo, la reivindicación que hacen algunos cuadros de Morena de regímenes que han usado el crimen político para extinguir al adversario, como el régimen cubano o el régimen venezolano, pues es una apología de la violencia que manda un mensaje soterrado de lo que puede pasar en México si hay una resistencia a este régimen de manera más abierta. Y finalmente, pues la predisposición de los regímenes autoritarios a restringir libertades civiles, incluidos los medios de comunicación, lo cual no profundizo más, pues ha sido amplia y prolífica la cauda de ejemplos en este sentido. Y bueno, termino finalmente con lo siguiente. Hay un texto que salió, me parece que hace 3 años ya, pero que en español se tradujo apenas hace, creo que 2 años, 1 año y medio. Es un texto de Timothy Snyder que refleja un breviario de qué es lo que tienen que hacer la sociedad y los pueblos del mundo frente a gobiernos de corte populista y de corte autoritario que están poniendo en jaque libertades elementales como la libertad de expresión, la libertad de tránsito, el derecho de propiedad, el derecho de heredar, el derecho de tener prosperidad sin que se te considere un delincuente, el derecho de proteger tus datos personales, en fin, el derecho a ser una persona decente sin que el gobierno socialistoide te acuse o te ponga en la mira por no compartir una agenda de corte coactivo o punitivo. Entonces, las voy a decir sin comentarlas para ya cerrar la ponencia. ¿Qué hacer frente a este tipo de gobiernos? Nos da 20 lecciones que creo que vale la pena tener muy claro. 1, no obedezcas por anticipado. 2, defiende las instituciones. 3, cuidado con el Estado de partido único. 4, asume tu responsabilidad con tu país y con el mundo. 5, recuerda y no abandones la ética profesional. 6, desconfía de fuerzas paramilitares. 7, sé reflexivo si tienes que usar armas en algún momento de esta situación política. 8, desmárcate del resto. 9, trata bien el lenguaje. 10, cree en la verdad. 11, investiga las fuentes de información. 12, mira a los ojos y habla de lo cotidiano para que no dejemos de ser personas. 13, practica una política corporal, es decir, de contacto entre las personas. 14, consolida y ordena tu vida privada, porque es lo primero que te van a vulnerar cuando te opongas. 15, contribuye siempre a las buenas causas y no seas egoísta. 16, aprende de la lección de regímenes totalitarios de otros países. 17, presta atención a las palabras peligrosas, como conservadores, cajamanes, fifís y todo lo que te divida entre quienes no tienen y aliente el odio. 18, mantén la calma en lo impensable, porque lo impensable va a pasar. 19, sé patriota, no nacionalistero ni patriotero, sé patriota, que significa sé humanista y hermano del mundo. Y 20, sé todo lo valiente que puedas, porque los regímenes totalitarios no se detienen ante los ciudadanos que bajan la cabeza. Lo único que los limita es la ciudadanía activa que los enfrenta y que no les permite restringir libertades. Por mi parte es todo y les agradezco enormemente el favor de su atención.
Muchas gracias, Osvaldo. Te agradecemos mucho tus palabras. Me parece que es una exposición muy sólida y además con un impresionante sostén documental. Yo quisiera aprovechar que la plática ha girado sobre esto para comentar un par de cosas y conocer tu opinión. En tu exposición me llamó la atención, Osvaldo, que faltó un elemento que a mí me parece que es muy importante y que explica parte de la problemática no resuelta por López Obrador en su forma de gobernar. Y es una influencia, me parece, tan decisiva como la supuesta herencia que él ve de Benito Juárez. Y es esa idolatría que él siente por la revolución cubana, por Fidel Castro, por el Che Guevara. Su hijo incluso tiene el nombre de Ernesto en atribución a Ernesto Che Guevara. Y además, su pasado, su idolatría hacia la figura de Salvador Allende en Chile. Él era un estudiante en la UNAM, cuando Salvador Allende vino a México, traído de la mano por ese alter ego de López Obrador, que es Luis Echeverría. Y me parece que, bueno, también hubo una gran idolatría en el México de entonces hacia Salvador Allende, obviando y olvidando que el desastre económico al que llevó a Chile, ¿cómo ves tú ese par de influencias en el gobierno, en la acción y en el proyecto político de López Obrador? Y bueno, primero es mucha más influyente la imagen del Che Guevara que la de Fidel Castro, porque recordarás, Víctor, que dentro de la propia cosmogonía revolucionaria cubana, estos dos liderazgos tienen puntos de disputa y hay versiones que incluso señalan a Fidel como responsable del exilio de Guevara de Cuba cuando ya no tiene la posibilidad de dominar completamente sus acciones. Para López Obrador, el Che Guevara es influencia en un sentido, el voluntarismo. Recordarás que el Che Guevara era un liderazgo que ganó muchísima legitimidad entre los revolucionarios, porque a pesar de ser director del Banco de Cuba, también realizaba los fines de semana trabajo voluntario que comenzaba muy temprano y terminaba muy tarde. Este misticismo voluntarista del rasgo de yo soy el líder, pero soy el primero que me levanto y el último que me voy y me echo a cuestas el país, pues es algo que está impregnado en esta ritualización del poder de López Obrador. Terriblemente, López Obrador no carga un bulto de cemento en su vida, ¿verdad? Se dedica a él gobernar, para él es perorar a temprana hora o tener reuniones supuestamente mañaneras, creo que ya las canceló, de seguridad pública de escasos resultados, pero no se mide en el espejo de la gestión pública, se mide en el espejo del voluntarismo personal. Y esa es la influencia del Che, el misticismo del Cristo de la Quebrada del Churo, que termina apostado en una escuela de la Higuera, en Bolivia, y que a partir de ahí se desarrolla esta genealogía de la victimización, de la revolución que no fue, y que encuentra perfecto enclave con Beatriz Gutiérrez. A mí me parece que la vía para llegar a toda esta herencia izquierdista o marxistoide de la revolución bolivariana y cubana es esencialmente Beatriz Gutiérrez con el grupo de Berta Luján, con el grupo de Claudia Sheinbaum y con el grupo, ahí metería yo a Irma Heréndira Sandoval. Es decir, mujeres muy vinculadas sentimentalmente a los movimientos de izquierda marxista, Cuba, con Silvio Rodríguez, incluso te acuerdas que vino a la toma de posesión, y la influencia chavista. Y en el caso de Allende, bueno, de Guevara toma eso y omite toda la biografía negra de Guevara, ¿no? El asesinato político, la persecución de homosexuales, los campos de concentración en Cuba, que por otra parte también están en la imaginaria colectiva de algunos de estos izquierdistas, que son muy machos
aunque serán progres, pero también son muy machos y no dicen esta agenda antiderechos de la comunidad LGBTTIQR, etcétera, ¿no? Y del tema de Salvador Allende, Víctor, yo creo que lo que reivindica o para sí mismo, porque además está el tema de Neruda, ¿no? Con Allende. Y recordaremos que en la formación política de López Obrador, su principal tutor, su padre político, digamos, ya no su influencia, sino su padre, era el poeta Carlos Pellicer. Y Carlos Pellicer era par indisoluble de Pablo Neruda. Entonces, ahí está el vínculo con Salvador Allende, la afinidad política ideológica, la legitimación de ganar una elección producto del voto popular y democrático, pero claro que ahí en esa parte omite el desastre económico que dejó Salvador Allende en Chile, que bueno, no se puede todo en la vida, ¿no? Con Allende hay un triunfo democrático, pero hay un desastre en la política económica, y con Pinochet hay una dictadura que restringe libertades, pero les da el crecimiento económico y la modernización de la economía chilena. Entonces, yo creo que siempre, Víctor, la vida no es en blanco y negro. Hay siempre como claroscuros y no te puedes, yo siempre he dicho, no puedes ser un hombre de ideología, sino de ideas. Y hay ideas que funcionan y a veces no tienes que cuestionar tanto si es un conjunto de ideas, sino que puede ser contradictorias en su propio cuerpo, pero funcionales para un momento político histórico, ¿no? Bien, bien. Otra cuestión, ¿no, Osvaldo? Y esta, y bueno, ya es básicamente una especulación de mi parte, y que tiene que ver con lo siguiente. México ha entrado dentro de este tema del peligro para las libertades. México ha entrado muy recientemente, bueno, desde hace ya tiempo, pero de manera legal, y abierta en este gobierno a la militarización de la seguridad pública y a tener al ejército en las calles. Claro, ya se ha discutido mucho desde una perspectiva de derecho, el abuso que esto significa, pero me parece que hay una cuestión también en la biografía de López Obrador que hasta ahorita yo no he escuchado, pero que a mí me resuena cada vez que escucho estos temas. Y es el ejemplo de Dilma Rousseff en Brasil. Yo tengo la impresión de que cada vez que López Obrador habla de golpe de Estado, él está no pensando en Salvador Allende, sino pensando en el ejemplo de Dilma Rousseff, que por una cuestión el Congreso y los grupos de poder en Brasil le hicieron el vacío y la dejaron caer de sus propios errores. Claro, él ve una imagen idealizada, como ve en el Che Guevara o ve en el caso de Salvador Allende, a una pobre mujer que fue víctima de los neoliberales, cuando, bueno, fue una gente de la peor calaña, digna heredera del corrupto de Lula da Silva en el poder. Pero me parece que entonces traer al ejército es precisamente una prevención de lo que pudiera pasar en los próximos meses, si la situación se sigue descomponiendo, y él decidió, antes de que sucediera la cortada, ponerse la curita, como decimos en México. ¿Tú ves esta posibilidad de que los militares puedan ser utilizados, si no para la represión, sí para la disuasión y el atemorizamiento de opositores y sociedad civil, para no llegar a un escenario de desquiciamiento político como llegó a suceder en Brasil? Yo creo que sí, eso puede ocurrir, que utilice el ejército para efectos de disuasión, pero creo que eso es un poco incierto, porque yo todavía creo que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas es mayor a los apetitos o a las pretensiones de un presidente transitorio, Muchos donde yo creo que venezolanos va a ser creían lo mismo de sus propias Fuerzas Armadas. es que donde yo sí lo creo, Víctor, es en la Guardia Nacional. Es decir, yo sí segmentaría, digamos, esta militarización que recientemente publicó el presidente para utilizar al ejército, o sea, las Fuerzas Armadas completas en tareas de seguridad,
yo lo vería como una acción todavía inserta en el tema de la política de Estado de combate a la inseguridad, pero el tema de la formación de la Guardia Nacional como una policía de este régimen, de este gobierno, que se está formando de manera discrecional con algunos cuadros y no con todos, y que esta Guardia Nacional, que fue creada por López Obrador, formada y dirigida por militares, pueda ser utilizada no para fines disuasivos, sino incluso represivos, sí lo creo. ¿Me explico? Es decir, yo diferenciaría el grado de participación o involucramiento en un eventual ataque disuasivo de la oposición en México. Yo a la que vería en primera línea de combate o de batalla, dándole un uso político al presidente, es a la Guardia Nacional. Y esperaría que el ejército, frente a esa decisión, cuando ya lo vieran desquiciarse y tomar decisiones de esa naturaleza, se atemperara. Aunque tienes razón en que en esa, digamos, explosión de conflictividad social, pues es muy incierto qué pudiera pasar. Pero una cosa, Víctor, ¿te acuerdas cuando empezó este régimen y decíamos, tengan cuidado porque López Obrador va a ir desmontando la democracia, va a ir socavando instituciones, no respeta la ley? Y parecía que era muy exagerado todo. Decíamos, ¿cómo creen que va a tocar los órganos reguladores de energía? Ya los hizo pedazos. ¿Cómo crees que va a tocar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un baluarte? Se la apropió con la hija, con un afán, ¿no? Con la hija de Rosario Ibarra. ¿Cómo crees que va a tocar el INE? Están publicando una norma oficial mexicana por organizar elecciones en la Secretaría de Economía. ¿Cómo crees que van a tocar la propiedad? El presidente nacional de Morena presentó una iniciativa para que el INEGI entre a las casas a ver la riqueza de las personas y pedirle a los bancos que te den los datos personales de cuánto dinero tiene cada quien en el banco. Y no se puso atención, Víctor, pero esa propuesta incluía crear un Consejo General de Fiscalización para que le pidieran cuentas al SAT de cómo estaban los balances de pagos de impuestos y lo cruzaran con el tema de la propiedad de los bienes inmuebles y la riqueza. Entonces, hemos visto que no se ha detenido, que ha cambiado, ya puso en la Constitución los programas sociales. Ahora resulta que la formación de clientela electoral para Morena ya es un mandato constitucional. Y entonces, además de que miente descaradamente con las cifras del coronavirus, pues vemos a un presidente que sí ha avanzado en la implementación de un modelo de corte pues neopopulista, chavista, pejista, populista, no sé cómo te voy a clasificarlo, pero que tiene rasgos de un régimen tiránico, cuasi dictatorial, o que está en ciernes de volverse una dictadura, por supuesto. Y ahí no va a haber contrapeso ni contención para la oposición. Si no hay una organización mínima ahorita, pues no la vamos a poder concretar en 2021. Si en 2021 no pierde la mayoría parlamentaria del presidente y consolida su mayoría constitucional, yo creo que lo que viene para México es muy peligroso, porque por supuesto que la revocación de mandato, para mí, siempre lo dije, es un ensayo de la continuación de mandato. Y yo sí creo que López Obrador va a pretender quedarse en el poder, él personalmente, no su esposa, que también es probable, sino él, y que si no encuentra límites, él va a ir comiendo terreno, sin encontrar límite a ninguno, hasta que alguien le ponga un alto, y la única posibilidad es la elección 2021, hasta el momento, me parece. Bien, bien, bien. Osvaldo, y yo ya por último, para no distraerte más de tus actividades, ¿y qué hacer entonces, Osvaldo? Me parece que, bueno, has tejido de manera muy fina y muy sólida en relación a lo que viene pasando, a lo que sus antecedentes, pero ¿qué hacer hacia futuro? Lo básico, ¿qué implica hacer? Pensando, por ejemplo, desde mi muy estrecho horizonte, a lo mejor hacia las elecciones del año 2021. ¿Qué hacer? Porque a mí me da la impresión, Osvaldo, de que la sociedad mexicana, en virtud del gran apoyo que López Obrador tiene y sobre todo para algunas medidas que él toma, por ejemplo, el de la militarización, anda en un apoyo de un 80% de la población, me parece que la sociedad civil mexicana no ha tomado plena conciencia de lo que viene, del riesgo que esto implica. Y cuando digo sociedad mexicana, claro, involucro unos prácticamente inexistentes partidos políticos de supuesta oposición,
pero también a muchas organizaciones civiles, yo conozco a muchas, tú conoces a otras, que su actividad es pues en redes sociales, o con algunos eventos en la vida real de manera muy esporádica, pero donde priva las envidias, el vedetismo, la falta de cooperación, la altura de miras para ver hacia el futuro. No sé, yo conozco infinidad de asociaciones en donde pues, se trata supuestamente de establecer un proyecto común de oposición a López Obrador desde la sociedad civil, y siempre terminan en los juegos sucios, en el maniobreo por atrás, a ver si nos acercamos con el PAN o con Felipe Calderón o con ya quién sabe a ver con quién me acerco, o líderes de estas agrupaciones que quieren imponer y se salen pues porque nadie le apoyó su punto de vista o porque nadie le contestó en el WhatsApp y ya hizo berrinche y se fue. En fin, ¿qué hacer por parte de la sociedad ante esto que se nos viene y que me parece que viene con la fuerza de un tsunami? Yo creo que lo primero es hacer lo que está haciendo México Libertario, mi querido Víctor. Eso es lo primero. México Libertario me parece que está enseñándonos el tamaño del monstruo que nos va a comer. Si no tenemos claridad en lo que estamos enfrentando, nunca vamos a tener claridad en la estrategia que tendríamos que implementar. Y creo que el gran error en este momento de la oposición es que no se dieron cuenta en qué momento López Obrador los hizo pedazos antes de ponerlos a competir. Cuando él llegó a la elección de 2018, compitió con partidos políticos sin piernas. Ya les había roto las rodillas cuando empezó la carrera. Y hoy día que es presidente, esa oposición está allá atrás y no sale de la línea de meta, mientras López Obrador sigue avanzando metro a metro en una carrera que sí tiene claridad de a qué punto quiere llevar a México sin que los partidos de oposición puedan reaccionar. Estos partidos políticos, Víctor, tiene razón, se van a presentar estos en 2021. Nada más falta que le agreguemos a lo mejor a México Libre y a lo mejor a redes sociales progresistas, en nuestro perjuicio, y no hay más, ¿eh? Si nos va bien son 2 o quizá 3 partidos nuevos y no van a ser, digamos, no van a modificar tanto el escenario de lo que hoy tenemos, porque si México Libre participa, eventualmente va a competir mercado electoral con el PAN, y entonces eso va a fragmentar el voto de las oposiciones. Con estos partidos de oposición tan debilitados, tan fracturados entre sí, son con los que la sociedad civil que nos oponemos todos los días, como tú o como yo, vamos a tener que votar y que elegir. ¿Cuál es el escenario? Pues es probable que en la fragmentación Morena vuelva a ganar. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que hay que entender? Que o nos unimos en la oposición todos, dejando atrás vedetismos, celos, ideologías, raigambres históricas o tradiciones personales, y premiamos enfrentar a un adversario, el más poderoso en la historia de México. El problema de Morena es que tiene una legitimación democrática de origen que el PRI no tenía. Entonces el PRI, que no la tenía, aunque usaba los mismos métodos de Morena, en algún momento tuvo tal ilegitimidad que perdió viabilidad política como sistema. Morena va empezando, nació en 2014 y en 2018 se quedó casi con la mayoría absoluta en este país y ganó la presidencia con más del 50% de los votos. Pero no solamente eso, Morena apuesta a que desde el gobierno ya ahorita destina 500 mil millones de pesos a comprar voluntades. Ellos esperan llegar a 25 millones de electores en 2021. Votaron por ellos 31 millones, 30.3 millones de personas. Si logran 25 millones de personas en los padrones de beneficio social y logran sacar a 20 millones, estamos fritos, estamos perdidos, ya se perdió la elección 2021. ¿Cómo podemos darle la vuelta a eso? Necesitamos que voten muchos más mexicanos que no votaron en la elección de 2018, que salgan a votar en la de 2021 y que salgan a votar por opciones compactas y unificadas de oposición que le puedan ganar a Morena. Tenemos una ventaja. En 2021 no va a estar la efigie de López Obrador en la boleta, va a estar en la elección, porque va a estar haciendo campaña desaforadamente todos los días a favor de Morena, pero no está en la boleta. Entonces, yo lo que considero es, soy poco optimista de que por sí mismos los partidos y las oposiciones en redes sociales o cívicas se quieran unir voluntariamente. Veo como tú que eso es complicado, que es muy difícil y hay pocas
señales de aliento para que pase. ¿Dónde soy más optimista? Que como este tipo sigue avanzando rápidamente en la implementación de un modelo que quiere aniquilar a todos, la necesidad hará que tomemos conciencia de que la única posibilidad de sobrevivir en este país para conservar tu libertad, tus derechos, tu dignidad, tu integridad, tu derecho a soñar con un futuro mejor, es unificarte en todos aquellos que no están de acuerdo en esta pesadilla. Que además, Víctor, confiesa deliberadamente lo que quiere hacer, lo dice públicamente y no tiene respuesta de nadie, ¿no? La respuesta la encuentra en redes sociales, que es importante que se haga, pero no es suficiente. Entonces, yo creo que necesitamos ver con claridad el riesgo, unirnos de inmediato lo más pronto posible y usar una estrategia de compactar a la oposición en la elección intermedia 2021 para 4, que es el gran objetivo, arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados. Si le quitamos la mayoría en Cámara de Diputados, tenemos una oportunidad de en 2024 competir en piso más o menos parejo y regresar el país a la normalidad democrática. Si perdemos la mayoría en 2021, estamos perdidos. No se va a ir Morena en 2021, por supuesto, pero van a agarrar la fuerza suficiente para pretender dejarnos a su mejor producto o a su peor producto, según se vea, que es Andrés Manuel López Obrador en 2024 y lo que se acumule. Bueno, pues Dios te escuche, Osvaldo, y te lo dice un ateo. Ojalá haya altura de miras para que la oposición y las agrupaciones sociales, y todos los que estamos preocupados por el camino que está teniendo este país, bueno, nos unamos y podamos dejar a un lado protagonismos, y proyectos de muy corto plazo. Bueno, pues yo te agradezco a nombre de México Libertario tu participación, Osvaldo. Es para nosotros un gran privilegio, un honor tenerte por primera vez con nosotros. Ya has participado en actividades que hemos tenido en San Luis Potosí, como cuando estuvimos con Vanessa Vallejo, pero esperemos que haya posibilidad de más eventos, no solamente en San Luis Potosí, sino también en Ciudad de México, junto con nuestros amigos de Potosinos Libertarios. Y bueno, pues de esto se trata la libertad, de encontrarnos, sumar esfuerzos y luchar para que las cadenas no se nos impongan. Te agradezco mucho, Osvaldo. Seguimos en comunicación y estamos aquí a tus órdenes. Y bueno, yo aprovecho e invito a todo el público para que nos acompañen el próximo primer jueves del mes de julio, donde tendremos nuestro 54 conversatorio mensual. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Víctor, querido. Gracias a los amigos de México Libertario. Y no hay que cejar en el empeño. No hay peor lucha que la que no se hace y nuestro país vale la pena, toda la pena. Gracias. Muy buenas tardes.